Hay momentos en la vida en los que nos damos cuenta, demasiado tarde, de lo ciegos que estábamos ante las señales que nos enviaba el destino. Eso es exactamente lo que sentí esa noche, mientras revisaba mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. Las advertencias siempre estuvieron ahí, resonando como campanas distantes, pero yo obstinadamente decidí ignorarlas. Nuestra casa de 2 plantas en las afueras de Moscú ya había sido el símbolo de nuestros sueños hechos realidad, el gran salón bañado por la luz que entraba por los ventanales panorámicos, la acogedora cocina donde, los fines de semana, Olga y yo preparábamos pasteles con la misma complicidad de siempre, el pequeño huerto con manzanos que yo misma había injertado con tanto mimo. Pero en los últimos 6 meses, ese mismo hogar se había convertido en una carga insoportable. 75.000 rublos de pagos de hipoteca cada mes, y faltan 8 largos años más. Fue entonces cuando la voz áspera de Petrovich, mi compañero de taller, me sacó de mis pensamientos. Misa, ¿dónde está tu cabeza? Ah, solo estoy divagando, respondí, ajustando automáticamente una tuerca en el complejo mecanismo del motor de un avión. ¿Recibiste tu salario?, preguntó irónicamente. ¿Salario? Ni se te ocurra. Desde hace 2 meses solo nos alimentan de promesas. El director habló de retrasos en los contratos gubernamentales, pero lo cierto es que sin esa fábrica, no había otra opción laboral en la ciudad. Lo sabía mejor que nadie. Con 20 años de experiencia como ingeniero tecnológico y sin estar registrado en Moscú, las oportunidades se limitaban a esas 4 paredes. Más aún a los 45 años, cuando los jóvenes recién graduados en las universidades de la capital luchaban con uñas y dientes por cada plaza. Voy a tener que volver a tocar el fondo de emergencia, murmuré, pensando en los últimos recursos que desaparecían como nieve al sol. Ya era de noche cuando me senté en el coche frente al supermercado, con el móvil en las manos. En la pantalla el extracto bancario mostraba un saldo insignificante, 112.000 rublos. Ante mí el pago de la casa, las facturas básicas y una decena de gastos urgentes. Sin pensarlo marqué el número de Olga. Hola, Misa, su voz sonaba cansada. ¿Cómo va el proyecto Mega Construcción? Pregunté tratando de ocultar mi ansiedad. Aún estamos en proceso. Igor Anatolievich prometió su apoyo en la reunión del consejo. Morozov, el director comercial de la empresa donde Olga trabajaba como directora de desarrollo, era un tipo que conocía de vista, arrogante, con modales que recordaban los de un jugador de cartas profesional. ¿Cuándo se tomará la decisión? Insistí. Dentro de 2 semanas. No me presiones, Misa. Estoy en mi límite. Era comprensible. En juego un contrato de 80 millones para el suministro de materiales de construcción. ¿Tu comisión? 4 millones de rublos. Una cantidad que de un solo golpe podría sacarnos de un apuro. Está bien, buena suerte, apagué y encendí el motor. De camino a casa decidí, esa noche sería diferente. 18 años de matrimonio no fueron una broma. Nos conocimos en la universidad, yo un futuro ingeniero, es una economista de ojos brillantes y risa contagiosa. En ese momento sus rizos rojos y su energía me volvían loco. E incluso ahora, a pesar de las arrugas alrededor de sus ojos y las canas en las sienes, seguía siendo la misma chica alegre que me había conquistado. Paré en una tienda de vinos y compré una botella de Kinz Marauli, su favorito. Luego, en una floristería, elegí un ramo de rosas. La tarjeta de crédito ya gemía bajo el peso de los gastos, pero esa noche quería, al menos por unas horas, olvidarme de los problemas económicos. Necesitábamos hablar seriamente sobre la renegociación de la hipoteca, pero estos temas fluyen mejor en un ambiente tranquilo y afectuoso. La casa me recibió con un silencio opresivo. Es extraño porque Olga solía llegar antes. Encendí las luces, arreglé las flores, abrí el vino y la llamé. Escuché las señales, pero nadie respondió. Le envié un mensaje de texto, ¿dónde estás? Estoy en casa con una sorpresa. Ninguna respuesta. Las manecillas del reloj se acercaban a las 10. Lo intenté de nuevo. Nada. A las 10:30 escribí urgentemente, ¿está todo bien? Estoy preocupada. El teléfono permaneció en silencio. Mi cabeza empezó a dar vueltas con posibilidades aterradoras, un accidente, un robo. Estaba a punto de llamar a los hospitales cuando por fin apareció un mensaje, está bien, trabajo urgente.
No puedo hablar ahora. Inmediatamente marqué su número. Después del quinto timbrazo, ella respondió, pero su voz sonó distante, casi extraña. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no respondes? Yo pregunté. Te lo dije, estoy trabajando. ¿Qué es lo que no entiendes? Su tono ahora tenía una irritación inusual. ¿A las 11 de la noche? Misa, no empieces. Tenemos una fecha límite ajustada. Necesito terminar una presentación por la mañana. Llegaré tarde. No esperes despierta. Al menos dime dónde está. En la oficina. ¿Dónde más? La llamada terminó. Me quedé solo frente a una cena refrescante y una botella de vino medio vacía. Algo no cuadraba. En 18 años aprendí a leer tu estado de ánimo incluso por teléfono. Esa Olga ya no era la misma. Inquieto, salí al patio. En el garaje estaba aparcado el Toyota de Olga. Dijo que había tomado el transporte público, alegando que el auto necesitaba mantenimiento. ¿Pero por qué no lo llevaste? Abrí la puerta del vehículo y me quedé paralizado. En el asiento del pasajero un recibo del restaurante Imperial, uno de los más caros de la ciudad. La cantidad me dejó atónito, 25.000 rublos, nuestro presupuesto mensual para comestibles. ¿La fecha? El día anterior. A las 9:45. Trabajo urgente, había dicho. Regresé a la casa como si mis piernas no me sostuvieran. Una presión en mi pecho similar a la que sentí cuando enterré a mi madre, crecía con cada segundo. Me senté en el sillón, serví un vaso lleno y esperé. Llegó poco después de las 6 de la mañana. Me quedé despierta toda la noche escuchando cada ruido, la llave girando en la cerradura, el crujido de las tablas del suelo del pasillo. Olga se detuvo en la puerta de la sala cuando me vio. ¿Por qué estás despierto?, preguntó, evitando mi mirada. Te esperé, respondí, mirando mientras ella se quitaba el abrigo. ¿Cómo estuvo la presentación? Normal, arrojó su bolso sobre el sofá. Voy a darme un baño. Había algo diferente en sus gestos, una tensión, como un resorte a punto de soltarse. En su cuello una marca que podría ser un chupetón, pero tal vez era solo una sombra. Espera, me levanté. Necesitamos hablar. Misa, estoy agotada. Más tarde. Se dirigió hacia el baño, pero un olor desconocido, espeso y especiado, flotaba en el aire. Mientras corría el agua, revisé su bolso, algo que nunca había hecho antes, ya que la confianza siempre ha sido la base de nuestra relación. Pero esa noche algo dentro de mí se rompió. Entre los objetos personales habituales encontré una tarjeta de visita de un tal Arcadie, de un concesionario Premium Motors, y un frasco nuevo de Poison, un perfume caro que seguramente no había comprado. Olga salió de la ducha con el pelo húmedo y envuelta en un albornoz. ¿Estuviste en la oficina ayer? Pregunté tensamente. Sí, te lo dije. ¿Con qué? Ella frunció el ceño. Con Igor Anatolievich estábamos preparando la presentación de Mega Construcción en el Imperial. Le mostré el recibo. Por un momento se quedó paralizada y luego levantó la barbilla. Sí, cenamos allí. Discutimos estrategias. Fue una reunión de trabajo que costó 25.000. Él pagó. Se encogió de hombros como si eso lo explicara todo. Misa, no te pongas paranoico. Mi cabeza está explotando. Fue entonces cuando noté los aretes de diamantes en sus orejas. Los nuevos. Nunca los había visto antes. Bonitos pendientes, comenté. ¿De dónde son? Se tocó la oreja como si hubiera olvidado que los llevaba puestos. Ah, fue la distribución del fondo de premios del último trimestre. Quedó suficiente para eso. Dios mío, Misa, se volvió bruscamente hacia mí. ¿No confías en mí? Después de todos estos años, mientras trabajo duro para pagar esta maldita hipoteca, ¿me interrogas? Su rostro se contrajo, sus ojos brillaron de ira, de frustración, ¿o era culpa? Lo siento, dije en voz baja. Es solo que todo se siente raro. Nada es extraño, se desplomó sobre la cama, exhausta. Es solo trabajo. ¿No ves lo agotado que estoy? Este contrato es nuestra única oportunidad de salir de este agujero.
Miré a la mujer con la que había compartido la mayor parte de mi vida adulta y no la reconocí. Algo sutil pero irreversible había cambiado. La mirada, las entonaciones, los gestos. Era como si hubiera otra persona frente a mí, similar a mi Olga, pero no a ella. Vete a dormir, dijo finalmente. Hablaremos más tarde. Ella asintió con alivio y se hundió bajo el edredón. Cerré la puerta del dormitorio en silencio y me fui. Dentro de mí algo se rompió como el hielo que se resquebraja ante los primeros fríos del invierno. Y ahora esa fisura se estaba extendiendo, amenazando con destruir todo lo que habíamos construido en 18 años. La semana siguiente a aquella noche se prolongó como la melaza en un día helado. Fui a trabajar, volví a casa, cené con Olga. Todo estaba como siempre, pero por dentro algo se había puesto patas arriba. Miré a mi esposa y no la reconocí. Tono de voz extraño, sonrisas forzadas, ausencias constantes por reuniones urgentes. Casi no hablábamos. Ella pareció considerar terminado el incidente, recogí los pedazos de la confianza rota y traté de armar un nuevo retrato de nuestras vidas. El jueves, cuando Olga salió corriendo para otra cita de trabajo, me senté frente a la computadora y abrí nuestra cuenta bancaria conjunta. Miré las transacciones del último mes y sentí que se me helaba la sangre. Sus gastos se habían triplicado. Restaurantes caros, boutiques, salones de belleza. Nunca antes había desperdiciado dinero de esta manera, más ahora, cuando cada centavo contaba. Aquí está tu reunión de trabajo, murmuré, imprimiendo la declaración. El sábado, mientras Olga se duchaba, revisé su bolso. La conciencia gritó que estaba sucia, pero una voz fría y calculadora susurró, continúa. Necesitas saber la verdad. Entre el maquillaje y los documentos encontré una tarjeta de visita de un balneario llamado Lejía, con una nota manuscrita al dorso, 2:30, sala 8. Fecha, mañana. Extraño. Olga nunca había mencionado los masajes y los precios en este lugar estaban mucho más allá de nuestro presupuesto actual. La noche siguiente iba a ir a pescar con Petrovich. Olga se removió y me preparó un termo con té y sándwiches. No te preocupes, sonrió besando mi mejilla. Descansa con tu amigo. Has estado muy extraño últimamente. ¿Había algo extraño en su voz, alivio? ¿Impaciencia? ¿Y tú? Yo pregunté. Tengo mañana libre. Voy a visitar a mi madre. No la he visto en mucho tiempo. Mentir. Sabía que tu madre estuvo en la casa de campo de su amiga hasta el final de la semana. Anna Petrovna había llamado ayer. Está bien, asentí. Dale mis saludos. Por supuesto que no fui a pescar. Estacioné a 3 cuadras de casa y esperé. A las 10 de la mañana, Olga se fue excesivamente vestida para visitar a su madre, un vestido nuevo, que yo nunca había visto antes. Subió al auto y se fue. Mantuve la distancia, siguiendo su ruta hasta un edificio en Boulevardo Norte. Conocía esa dirección, era donde vivían los ejecutivos de Alianca Constructora, con salarios estratosféricos. Olga entró al edificio con la confianza de quien ya había estado allí antes. Me quedé en el coche hasta que oscureció y solo salí para estirar las piernas. A las 6:30 de la tarde salió del edificio, desaliñada con sus tacones altos, ligeramente tambaleándose. A su lado, un hombre, Igor Anatolievich, impecable y lleno de sí mismo. La abrazó por la cintura y le susurró algo al oído. Olga se rió fuerte y relajada, como cuando éramos novios. Dentro de mí algo se disparó. Llegué a casa antes que ella y estaba sentado en la oscuridad de la sala cuando ella entró. Encendí la luz. Misa. Se sobresaltó. Me asusté. ¿Por qué estás en la oscuridad? ¿Cómo está tu madre? Pregunté ignorando su pregunta. Bueno, miró hacia otro lado. La presión era alta. Gracioso, alargué la palabra. Pensé que estaba en la dacha de Zenaida Vasilievna. Se llamó a sí misma anteayer, ¿recuerdas? Olga se quedó paralizada, desorientada por un segundo, pero pronto se recuperó. Ah, sí, es verdad, me confundí. Fui a casa de Svetka, una amiga. Este trabajo me da vueltas la cabeza. En silencio cogí su móvil, que había olvidado sobre la cómoda cuando se fue por la mañana. La contraseña siguió siendo la misma,
la fecha de nuestra boda. ¿Qué estás haciendo? Avanzó hacia mí. Devuélvemelo. Abrí la conversación. Saltó un mensaje, gracias por lo de ayer. Fue increíble. Nos vemos mañana, en el mismo lugar. Olga se quedó paralizada, como un conejo ante una serpiente. Misa, ¿puedo explicarte? Explícate, dije sintiendo el vacío helado expandirse dentro de mí. Explícame por qué mi mujer me miente, gasta dinero en frivolidades cuando apenas podemos pagar las cuentas y pasa los fines de semana en el apartamento de su jefe. ¿Me seguiste? Intentó adoptar un tono ofensivo, pero no había indignación en su voz, solo miedo. Responde la pregunta, Olía. Se hundió en el sofá y envejeció 10 años en un instante. No fue nada, murmuró. No mientas. Por primera vez en 18 años, le levanté la voz. No más mentiras. Lo vi todo. Boulevard Norte, número 24. El apartamento del señor Igor Anatolievich. Usted pasó allí todo el día. No lo entiendes, levantó la vista. En ellos, más allá del miedo, había algo así como la resolución de la desesperación. Sí, nos conocimos. Pero no es traición, es una inversión en nuestro futuro. La miré con incredulidad. ¿De qué estás hablando? Igor controla la decisión sobre el contrato con Megaconstrucoes. Sin su apoyo, el negocio fracasará, ¿no lo ves? Necesitamos ese dinero, Misa. Desesperadamente. Habló rápidamente ahogándose con sus palabras, como si temiera que yo la interrumpiera. Estamos ahogados por las deudas. Su fábrica está en problemas. Hace 2 semanas me enteré de que la Alianza para la Construcción planea despidos. Este contrato es nuestra única salida. 4 millones de rublos. Hemos cerrado la hipoteca, liquidado los préstamos, aún queda dinero para renovar. Y por eso le joden. Mi voz sonó apagada, como si viniera de debajo de la tierra. Ella se inclinó hacia adelante. Hago esto por nosotros. ¿Entiendes? En un mes recibiremos el dinero y arreglaremos todo. ¿Y él? ¿Qué obtiene? Para él soy simplemente divertido. Cambia de mujer como si cambiara de guantes. No quiero decir nada. Un destello de amargura cruzó su voz, pero no pude distinguir si era humillación o celos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 3 semanas. 3 semanas, repetí. Mientras me devanaba los sesos en el trabajo, tratando de calcular los pagos, mi esposa sentí náuseas. ¿Entiendes, Misa? Se acercó tomando mi mano. No lo eliminé, las armas no obedecieron. Es solo sexo sin sentimientos. Simplemente te amo. Espera un poco más. Una vez que se firma el contrato, todo termina. Comenzamos una nueva vida. Miré a la mujer frente a mí, hermosa, bien arreglada, con uñas impecables y aretes nuevos. La mujer que conocí media vida y ahora no reconocía. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Finalmente pregunté. Se habla de traición como si fuera un negocio porque es exactamente eso, un negocio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Crees que me gusta? Me siento, vaciló buscando la palabra sucio. Siempre. Pero lo hago por nosotros. No, Olía, negué con la cabeza. Hazlo por ti. Ella retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿Qué quieres decir? Nunca haría eso por dinero. Nunca te pediría eso. Preferiría perder la casa, el auto, todo, pero preservar nuestra dignidad, nuestro amor. La dignidad no paga las cuentas, se rió amargamente. Estaríamos en la calle. Encontraríamos otra salida. Juntos. ¿Cuál? Se le quebró la voz. ¿Cuál, Misa? ¿Limosna? Explotó, levantándose de un salto. ¿Mudarse al pequeño departamento de tu mamá? La voz tembló de indignación. Es fácil hablar de dignidad cuando se tiene un techo sobre la cabeza. Silencio. Nos miramos como extraños. Afuera, una lluvia fina e insistente golpeaba las ventanas, esa lluvia otoñal que parece no tener prisa, solo la intención de llenarlo todo de melancolía.
Era el tipo de clima que requería una manta, una taza de té humeante y una película antigua de fondo mientras te acurrucabas junto a la persona que amas. ¿Al lado de quien amas? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Aquella mujer de ojos hinchados y aretes caros, esos aretes que él debió haberle regalado, ¿seguía siendo la persona que amaba? ¿O era solo una sombra de lo que alguna vez fue? Necesito pensar, dijo finalmente con voz ronca. Esto es demasiado. Me agarró el brazo con fuerza y sus dedos se clavaron en mi piel como garras. No te vayas, por favor. Hablemos. Resolvamos esto. Solo dame tiempo. Solté su mano lentamente como si me quemara. En sus ojos vi primero pánico, luego un destello de comprensión y luego, extrañamente, alivio. Pensó que solo necesitaba digerir la noticia. A eso, en el fondo, acabaría amoldándome. ¿Conforme a qué? Con la idea de que mi esposa vendió su cuerpo por dinero y todavía pensaba que era normal. Por supuesto, asintió ella, como si todo estuviera resuelto. Entiendo. Necesitas tiempo. Es normal. Subí a mi habitación y comencé a meter algo de ropa en una bolsa. Olía permaneció en la puerta inmóvil, como si acercarse admitiera que algo realmente estaba roto. ¿A dónde vas? A la casa de mi padre, respondí sin mirar. Me quedo allí unos días. Necesito aclarar mi cabeza. Ella asintió como si se tratara de una pelea de pareja más. Como si fuera a volver mañana, o pasado, y todo volviera a ser como antes. Esperaré, murmuró. Y Misa, te amo. Solo tú. En verdad. No respondí. Cerré la bolsa con un clic seco y pasé junto a ella, oliendo sus perfumes, no los que yo le había dado, sino los que él había elegido. Ya en la puerta oí su voz temblorosa. Tú volverás, ¿no? Me di la vuelta. Ante mí estaba la mujer con quien había compartido 18 años. El mismo con el que soñé envejeciendo, riéndome de las arrugas del otro, contándole historias a los nietos que nunca tuvimos. La misma que en otro tiempo amé más que a mi propia vida. No lo sé, dijo, y fue la verdad más dolorosa que jamás había dicho. No estoy seguro de tener todavía un lugar al que volver. Salí a la húmeda noche de otoño y sentí que algo oscuro y frío se expandía dentro de mí. Ese sentimiento aún no tenía nombre, pero con cada paso, con cada respiración, se hacía más claro. No fue dolor. No fue ira. Era una sed codiciosa, casi física, la sed de venganza. La casa de mi padre en Zarekie me recibió con el crujido de las tablas del suelo y el olor de las manzanas guardadas en el sótano, cuidadosamente envueltas en paja, como se hacía en la época soviética. Tenía más de 70 años, pero todavía vivía a la antigua usanza. Quizás fue el camino correcto. Quizás algunas cosas no deberían cambiar. Escúpelo, dijo mi padre, sirviéndote en tazas esmaltadas. ¿Qué te trajo aquí? No es que no esté feliz de verte, pero parece que perdiste la última batalla. Permanecí en silencio, recorriendo con la mirada las grietas del techo, las mismas que cuando era niña, solo que ahora más profundas, como cicatrices que el tiempo insistía en reabrir. Eso olía. Insistió. ¿Por qué piensas eso? Porque no soy un idiota, refunfuñó. Un hombre casado no se presenta por la noche en casa de su padre, a menos que sea por su esposa. Sonreí torpemente. Sí. Olía a estado jugando con alguien más. La palabra sonó cruda, contundente, sin remordimientos. Te estás involucrando. Eso fue todo. Directo al grano. Con su jefe, agregué imitando su tono, por nuestro futuro. Mi padre negó con la cabeza, escupiendo un sonido entre risa y desdén. Quiere justificarse ante sí misma. Es más fácil que admitir que cediste ante la debilidad. Hizo una pausa. ¿Y ahí? ¿Qué vas a hacer? Tomé un sorbo de té, amargo, fuerte como la vida cuando decide darte una lección. Todavía no lo sé. Me miró con esos ojos que siempre veían más allá de mis palabras. Miente, hijo. Ya lo has decidido. Solo me preguntaba cómo. Él siempre supo leerme como un libro abierto. No voy a matarlo, murmuré. No estuvo de acuerdo. Lo que planeas es peor. Y justo como se podría pensar.
Suspiró pesadamente. Ten cuidado, Misa. La venganza es como un tizón. Crees que estás cobrando para quemar al otro, pero es tu propia mano la que se quema en el proceso. No respondí. Él también permaneció en silencio, sabiendo que no me detendría. Probablemente en mi lugar, habría hecho lo mismo. Era de nuestra raza. A la mañana siguiente estaba sentado en la biblioteca del distrito, hojeando los periódicos locales y navegando por el sitio web de ST en una computadora pública. La bibliotecaria, una señora que me conocía desde la escuela, me miró de reojo con recelo, pero no dijo nada. Para el almuerzo descubrí lo que necesitaba. La empresa se jactaba de su ética corporativa y su impecable reputación. El sitio web en negrita decía el código de conducta: las relaciones amorosas entre superiores y subordinados están sujetas a investigación interna y posible rescisión del contrato. Cuando me fui, llamé al número que me había dado un colega de la fábrica hace meses, la agencia, especializada en investigaciones privadas. Dijeron que incluso colaboraron con los ingresos federales. Agencia de detective Soko, respondió una seca voz masculina. Buen día. Necesito una cita. Media hora después me encontraba en una discreta oficina de las afueras, frente a Yuri Pavlovich, un hombre de poco más de 50 años, con postura militar y una mirada que parecía sopesar cada palabra antes de aceptarla. Conté mi historia sin emociones, solo hechos. Entiendo, dijo. Necesita prueba de infidelidad conyugal y fracaso profesional. Hizo una pausa. Situación estándar, Mikhail Sergeyevich. Pero no es barato. ¿Cuánto cuesta? Yo pregunté. Citó un valor. Por dentro me estremecí, eran casi la mitad de mis ahorros. Pero ya no había vuelta atrás. Está bien, asentí. ¿Cuándo puedes empezar? Hoy. Extendió un contrato. Firmé e entregué el depósito del 50%. Mientras escribía el cheque pensé en cómo mi vida había dado un vuelco en tan solo 3 días. Hace una semana estaba planeando una cena romántica con mi esposa. Ahora contrató a un detective para destruir su carrera. Esto debería hacerme arrepentirme. Pero dentro de mí solo había un vacío helado. Tomar vacaciones no remuneradas, dijo el director de la fábrica cuando tomé mi pedido. De todos modos, estamos retrasando nuestros salarios. Cuando llegue el dinero te lo haré saber. Asiento, evitando su mirada. No quería que viera lo que ahora vivía en mis ojos, una fría determinación, aprendida en el ejército, el arte de no mostrar nada. De vuelta en la casa de mi padre, convertí la habitación de invitados en un puesto de mando improvisado. Compré una notebook usada en una tienda de segunda mano y me conecté a internet en mi celular. Creé media docena de perfiles falsos en redes sociales, hombres, mujeres, jóvenes profesionales, una madre preocupada. Pasé la noche seleccionando fotos lo suficientemente genéricas como para no despertar sospechas, agregando amigos, uniéndome a grupos, comentando publicaciones con calculada frivolidad. Crear la ilusión de una vida real fue más difícil de lo que parecía, pero lo logré. Yuri Pavlovich fue eficiente. 3 días después, recibió el primer informe y las fotografías. Olía a Igor saliendo de un restaurante. Él tiene su mano en su cintura. Subiendo a su coche. Aparcamiento en el garaje subterráneo de un condominio de lujo. Saliendo por la mañana, arrugado pero satisfecho. Miré las imágenes sintiendo un extraño entumecimiento. Era como si esa mujer de las fotos no fuera mi esposa, sino una desconocida. Solo en el fondo, donde el dolor aún latía sordo y persistente, como una vieja herida que se niega a sanar, supe que era real. Buen trabajo, le dijo al detective por teléfono. ¿Qué más descubriste? Morozov, 49 años, empezó Yuri Pavlovich con la entonación neutral de un locutor de periódico. Divorciada. No paga pensión. La exmujer renunció a derechos en la división de bienes. Trabaja en ST desde hace 5 años. Antes de eso trabajó para otras 3 empresas constructoras, ninguna durante más de 3 años. No se indican los motivos oficiales de la salida, pero hay registros de conflictos, incluso con subordinadas femeninas. Hizo una pausa. Le gustan las aventuras con los empleados. O mejor, corregí, usa la posición para eso. Tiene fama, confirmó.
Hace 2 años hubo un incidente desagradable con la directora de ventas, Svetlana Viktorovna. El caso de Svetlana Viktorovna Krylova fue revelador. Había presentado una denuncia formal por acoso sexual, pero la retiró poco después. Los rumores siempre sugerían que recibió una compensación económica a cambio de su silencio. La información no era oficial, sino que procedía de fuentes fiables dentro de la empresa. Anoté cada detalle mientras la figura de Morozov adquiría contornos más claros, un manipulador experimentado, acostumbrado a conseguir lo que quería, sin importar el coste. Para él, Olga era solo un peón más en su juego de poder. Necesitaba comprender mejor la estructura de St., especialmente el Departamento de Recursos Humanos y los contactos corporativos. Ya se hará, respondió secamente el detective. Necesito una advertencia, interrumpí. Si crees que voy a enviar algo anónimo y quemarme por un descuido, estás equivocado. Conozco los riesgos de los sistemas de seguridad modernos. Solo haz tu parte, lo interrumpió sin discutir. De hecho, no estaba seguro de nada. Actué por instinto como un animal perseguido, pero sentí que cada paso me acercaba más a mi objetivo. Mientras tanto, Olga llamaba todos los días. Las primeras veces lo ignoré. Hasta que finalmente respondí. ¿Cuándo volverás? Su voz temblaba entre preocupación y exigencia. Necesitamos hablar. Necesito tiempo, repitió mecánico. Estoy en casa de mi padre, ayudando con las reformas. Micha, estoy preocupada. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pregunté secamente. Normal, respondió evasivamente. Solo necesito entender todo esto. Parecía creer que yo acabaría cediendo, que me tragaría la traición, digeriría la humillación y volvería, con el rabo entre las piernas, como si nada hubiera pasado. Su certeza solo alimentó mi determinación. Una semana después el detective me entregó un informe completo, horarios de las reuniones de Olga e Igor, lugares donde se encontraron, fotografías, registros de llamadas, no el contenido, sino la duración y la frecuencia, así como la estructura jerárquica de la empresa y los contactos de los directores. Era hora de actuar. Empecé con algo sutil. Utilizando el perfil falso de Marina Vasilieva, una supuesta empleada junior de la empresa constructora, dejé un comentario en la página corporativa de St. en una red social. Es cierto que en esta empresa el éxito depende de lo cerca que uno esté dispuesto a estar de la dirección. Solo pregunto por curiosidad, compañeros. La publicación fue eliminada en menos de una hora, pero decenas de empleados ya la habían visto. Fue solo el comienzo. Luego, al igual que Dmitry Sokolov, envié un mensaje en el chat de trabajo del departamento comercial. ¿Alguien sabe por qué Lebedeva del sector de desarrollo siempre sale tan tarde de las reuniones con Morozov? ¿Y por qué sigue adelante su proyecto con Mega Stroy, si todo el mundo sabe que está al borde del colapso? Luego, como Natalia Samova, la esposa ficticia de un empleado, envié un correo electrónico a Recursos Humanos. Buen día. Escribo como esposa de un colaborador que teme identificarse. Existen situaciones en la empresa que violan la ética corporativa, específicamente una relación entre un líder y su subordinado, lo que está afectando los procesos de trabajo. Quizás valga la pena investigar. El mensaje era lo suficientemente vago como para no generar una reacción inmediata, pero lo suficientemente preciso como para plantar las semillas de la desconfianza. Actuó metódicamente como todo en la vida. Difundió rumores por diferentes canales, sin cruzar jamás la línea de la difamación directa, sin mencionar explícitamente nombres. Simplemente dirigía miradas, hacía que la gente cuestionara y esperaba que las semillas que sembré germinaran. El martes por la noche Olga volvió a llamar. Su voz era tensa. Hay un ambiente extraño en el trabajo. Todos susurran. Hoy una chica de contabilidad me ha preguntado directamente cómo va mi proyecto especial con Igor Anatolievich. ¿Puedes creerlo? Probablemente envidian tu crecimiento profesional, respondí impasible. Ella dudó. Micha, ¿cuándo vuelves a casa? Pronto, prometí. Muy pronto. Cuando colgué, miré por la ventana. El cielo nublado amenazaba con lluvia. En el viejo huerto el viento sacudía las últimas hojas del manzano. Antes me gustaba este tiempo, tiempo de cosechar, de cerrar ciclos. Ahora era mi momento de cosechar lo que había sembrado.
La presión necesitaba aumentar. Octubre en el pueblo fue húmedo y gris. Lluvias incesantes, cielos bajos, barro hasta las rodillas. Pasé mis días en mi computadora portátil, monitoreando los efectos de mis acciones. Por la noche ayudaba a mi padre, cortaba leña, reparaba el techo del granero. Tareas sencillas que no requirieron esfuerzo emocional. El sábado Yuri Pavlovich me llamó sin rodeos. Hay movimiento. Tu esposa está nerviosa. Intenté descubrir quién está difundiendo los rumores. Fue vista en la oficina del jefe de recursos humanos. Morozov también se siente incómodo. Ha reducido sus contactos con ella en la oficina, pero las reuniones continúan, ahora más en hoteles que en su casa. Asentí aunque él no podía verme. La campaña de desinformación iba cobrando fuerza. Una de mis cuentas falsas, ese mismo joven profesional, recibió un mensaje privado de un empleado de marketing real. Las cosas se están calentando en los grupos de la empresa. Surgieron comentarios ambiguos sobre métodos alternativos de trabajo y condiciones especiales para la aprobación de proyectos. ¿Y la dirección? Yo pregunté. ¿Alguna reacción? Por ahora, solo chismes. Pero escuché que el director de recursos humanos pidió informes de comunicaciones internas. Suele ser el primer paso de una investigación. Sonreí casi imperceptiblemente. Sigue mirando. El domingo Olga volvió a llamar. Su voz era diferente, una mezcla de nerviosismo y pánico disimulado. Micha, ¿cuándo vuelves? No entiendo lo que está pasando. ¿De qué estás hablando? Pregunté fingiendo estar tranquila. En el trabajo es una pesadilla. Todos susurran a mis espaldas, ya nadie me invita a almorzar. Hoy Nadiezda, de contabilidad, me preguntó cuánto tiempo me acosté con Morozov para cerrar el contrato. ¿Tienes alguna idea? No puede ser, fingí sorprenderme. ¿De dónde sacaron eso? Alguien está difundiendo rumores, su voz se apagó. ¿Y ayer? Igor dijo que debemos dejar de vernos. Dijo que la gente sospecha. ¿Y qué respondiste? Pregunté mientras mis dedos se blanqueaban por estar tan apretados alrededor del teléfono. Dije que era su paranoia. Casi gritó. Estamos muy cerca de cerrar el contrato. Solo quedan 2 semanas. No puede darse por vencido ahora. Entonces no quieres romper con él. La pregunta había resultado más hiriente de lo que pretendía. No se trata de eso. Su voz se elevó. Se trata de dinero, de nuestro futuro. No podemos perder esta oportunidad por los chismes de la oficina. Me quedé en silencio, digiriendo. Ella todavía no entendía. Todavía se aferraba a su transacción, su sucia inversión en un futuro que ya no existía. ¿Fuiste tú, no? Preguntó de repente después de una pausa. Su voz sonó distante como si ya supiera la respuesta. ¿Estás difundiendo estos rumores? ¿Me estás siguiendo? ¿Has decidido vengarte? Estaba preparado para esa pregunta. Olia, estoy a 100 kilómetros de la ciudad ayudando a mi padre. ¿Cómo haría esto? A través de la computadora, aventuró, insegura. Realmente me reí sin forzarlo. ¿Internet en Zarechie? Ya sabes cómo es la conexión aquí. Para consultar un correo electrónico, tengo que subir la colina. ¿Qué rumores? Lo siento, suspiró. Estoy nervioso. Ya no sé qué creer. Entiendo, dijo en voz baja. Mira, mañana voy a pescar con mi papá. Lleva tiempo insistiendo. Le haré una foto y te la enviaré. Volveré en unos días y hablaremos. Está bien, el alivio en su voz era casi palpable. Está bien. Te extraño, Misa. Y le mentí. Esa noche hablé con mi padre. No aprobó mis métodos, pero entendió las razones. De hecho, fuimos a pescar al viejo lago donde muchacho solía pescar carpas. Nos hicimos varias fotos, yo con la caña de pescar, una perca recién pescada en la mano, cerca del fuego. Para darle credibilidad, mi papá grabó un vídeo corto de mí limpiando el pescado. Le envié todo a Olga con un simple mensaje, así pasamos el tiempo con el viejo. Volveré el miércoles. Ella respondió con un corazón y un agradecimiento.
Creído. El martes, Yuri Pavlovich me advirtió que la situación se estaba calentando. Olga intentó descubrir quién estaba difundiendo los rumores e incluso se peleó con el secretario del departamento vecino. Morozov la evitó y dejó de contestar sus llamadas. Pero lo peor, la dirección de la empresa recibió un correo electrónico anónimo con esas fotografías, las mismas que había tomado el detective. Olga e Igor salen del restaurante, entran a su apartamento y salen por la mañana. ¿Fuiste tú?, preguntó directamente Yuri Pavlovich. Negué con la cabeza. Las fotos son tuyas, pero no se las envié a nadie. Había duda en su voz. Extraño. Lo comprobé, el mensaje fue enviado desde un correo electrónico desechable sin rastro. Morozov tenía enemigos en la empresa. Oh, Olga. Quizás el detective se había quedado con una copia. En cualquier caso, el caso iba ganando velocidad. RRHH comenzó a tener conversaciones de precaución con los empleados sobre la ética y las relaciones laborales. Todavía no con Olga. Pero hubo rumores de que el director general, Víctor Alexandrovich Kuznetsov, la había llamado a su oficina. No sé qué dijeron, pero su esposa salió pálida. Sonreí para mis adentros. Kuznetsov, decían, era de la vieja escuela, duro pero justo. Un auténtico director soviético que valoraba la disciplina y odiaba los escándalos. Pagué más para que el detective pirateara el servidor de correo electrónico corporativo de Stroya Giance. Era arriesgado, pero necesario. Necesitaba saber cómo se desarrollaban las cosas por dentro. Así me enteré, en un intercambio confidencial, el director financiero llamó a Olga, otra alfombra de Morozov, y sugirió que Recursos Humanos resolviera el problema antes de que se convirtiera en un escándalo. El miércoles regresé a casa. Olga me esperaba en la puerta, exhausta, con profundas ojeras, pero visiblemente aliviada de verme. Misa. Se arrojó en mis brazos. Finalmente. ¿Cómo te extrañé? La abracé mecánicamente sin sentir. Su olor, antes familiar, ahora me hacía sentir náuseas. ¿Cómo está tu padre?, preguntó, moviéndose por la cocina. ¿Quieres té o algo más fuerte? Él está bien, respondí, sentándome a la mesa. El mejor té. ¿Y tú? ¿Se ha resuelto todo en la empresa? Su rostro se oscureció instantáneamente. No. Es peor. Alguien envió fotos a la gerencia. De mí y de Igor. Alguien nos siguió. ¿Qué fotos? Fingí confusión. Comprometido. Ella miró hacia otro lado. Nosotros salimos del restaurante. Él abrazándome. Se siente como una aventura. ¿Y no es así? Le pregunté en voz baja. Misa, ya hemos hablado de esto. Se acercó a mí y me tomó la mano. No es una aventura, es un acuerdo profesional que ahora está en riesgo. ¿Y Kuznetsov? ¿Qué dijo? Ella se estremeció. ¿Cómo sabes que me llamó? Me encogí de hombros. Es lógico. Si hay rumores sobre conductas inapropiadas, él tiene que intervenir. Me miró con recelo, pero continuó. Habló con metáforas. Dijo que le habían llegado informaciones preocupantes sobre mis métodos de trabajo, que la empresa valora su reputación y espera mi sentido y claridad. ¿Y qué respondiste? Lo cual es difamación. Exclamó levantando las manos. Que alguien intenta denigrarme por envidia del proyecto Megastroy. Asentí, tomando un sorbo de té. ¿Y Morozov? ¿Qué dice? Él me evita. Su voz tembló. No contesta llamadas, no responde mensajes. Hoy envió un SMS, tenemos que parar. Es muy peligroso. ¿Entonces el contrato está en peligro? Yo pregunté. ¿Qué contrato? Casi gritó. Ahora es cuestión de conservar tu trabajo. Hoy nadie se sentó a mi mesa a la hora del almuerzo. Nadie. Como si tuviera la peste. La miré desaliñada, aterrorizada, atrapada y no sentí nada. Ni triunfo ni lástima. Es un frío alivio ver que el plan funciona. ¿Qué vas a hacer? Yo pregunté. No lo sé, se cubrió la cara con las manos. Mañana hay una reunión del departamento.
Tal vez hable con mis colegas y trate de aclarar las cosas. Buena idea, estuve de acuerdo. Un diálogo abierto es la mejor manera de acabar con los chismes. Ella sonrió agradecida, sin notar el hielo en mis ojos. Al día siguiente salí de la fábrica, estacioné cerca de la oficina de Stroy Alliance y esperé. Llamé a Yuri Pavlovich. ¿Lo que está sucediendo? Reunión del Departamento de Desarrollo, respondió. El ambiente es tenso. Su esposa parece nerviosa. Manténme informado. 40 minutos después el detective regresó. Esto es un circo, amigo. Su esposa no entendió las indirectas, se levantó y comenzó a gritar a sus compañeros. Acusó a todos de envidia, de trampas. Hizo una pausa. Entonces básicamente confirmó los rumores. ¿Cómo esto? Le dije algo como si estuviera con Igor, sería tu problema. Solo estás celoso porque yo voy a cerrar este contrato y tú no. Cerré los ojos imaginando la escena. Olga, sonrojada, con los ojos ardientes, escupiendo acusaciones a sus compañeros con la boca abierta. Esa frase fue una confesión clara de lo que todos sospechaban. ¿Y luego? Silencio, se rió el detective. Entonces el director de Recursos Humanos le pidió que fuera a la sala de reuniones. Ahora están allí. Gracias, dijo. Hiciste un gran trabajo. Me recosté en el banco y contemplé el cielo gris otoñal. Algo dentro de mí se rompió. No por lástima hacia ella, no. Por la certeza de que 18 años de matrimonio se estaban derrumbando como un castillo de naipes. No solo me había traicionado, sino que no veía nada malo en ello. Se justificó con objetivos mayores nuestro futuro. Pero lo peor fue que todavía no entendía lo que había hecho. Se vio a sí mismo víctima de la envidia y la intriga, luchó para salvar el acuerdo con Morozov por dinero, no por nuestro matrimonio, sino por amor. Sus ilusiones se desmoronaban ante mis ojos, y sentí un extraño alivio, como si un inmenso peso se hubiera caído de mis hombros. Había vivido durante casi 2 décadas con una mujer que no compartía mis valores. El celular vibró. Mensaje de Olga, me sacaron del trabajo durante una investigación interna. Me voy a casa. Tenemos que hablar en serio. Arranqué el auto. Sí, necesitábamos hablar. Y esta vez sin mascarillas. Cuando llegué, ella todavía no estaba. Entré a la habitación, me senté en el sillón y esperé. Una calma extraña me invadió como antes de una batalla. En la guerra conocí ese sentimiento, cuando se ha tomado la decisión, cuando no hay vuelta atrás, lo único que queda es seguir adelante. La puerta de entrada llamó a eso de las 6. Pasos apresurados, tacones golpeando el suelo. Olga entró en la habitación como un huracán, pálida, con el pelo desordenado y el rímel corrido bajo los ojos. Es un desastre, Misa, dijo sin siquiera saludarme. Un desastre total. La miré en silencio, esperando. Olga caminaba de un lado a otro de la habitación, arrancándose el abrigo con gestos bruscos y arrojando el bolso sobre el sofá. Su rostro estaba contraído por la angustia y sus dedos temblaban. Me llamaron de Recursos Humanos, dijo con la voz entrecortada. Esta Klimova colocó fotos de Igor y yo en la mesa. Saliendo de un restaurante, entrando a su apartamento y saliendo por la mañana. Hizo una pausa y tragó saliva. Alguien nos siguió, Misa. Alguien nos filmó. Asentí sin decir una palabra. Mi silencio la enfureció aún más. Traté de explicarles que era una reunión de trabajo, que estábamos discutiendo el contrato. Pero ya lo habían decidido todo. Su voz se quebró. Klimova dijo que un romance entre un jefe y un subordinado viola la ética corporativa, lo que empaña la reputación de la empresa. Como si fuera un delito. Ella me miró desesperada. ¿Y tú? ¿Qué respondiste? Le pregunté cuando se detuvo para respirar con los hombros temblando. ¿Y Igor? A él también lo llamaron. Su cuerpo se estremeció. Su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. Ese gusano, escupió. ¿Sabes lo que hizo? Confesó. Dijo que sí, que teníamos una aventura, pero que... Se atragantó que yo la comencé. Que lo seduje prometiéndole favores a cambio del contrato.
Estiré la frase como si estuviera sopesando cada palabra. Entonces es verdad. No. Quiero decir, se dejó caer en el sofá, sus manos apretando la tela de su falda. No fue así. Fue complicado. Su voz se apagó. Utilizó su posición. Dijo que sin su apoyo el proyecto no se llevaría a cabo. Y yo pensé en nuestras deudas, el contrato. La miré perdida, asustada, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Algo en mí se estremeció. No fue misericordia, no exactamente. Quizás un eco lejano de esos 18 años, de la mujer que una vez conocí. ¿Y ahora? Yo pregunté. ¿Lo que sucede? Olga levantó sus ojos rojos. Investigación interna. Pero es solo una formalidad. Su voz era un hilo. Klimova fue clara, prepara tu dimisión. ¿Y el contrato con Megaconstruco es? Su rostro se contrajo de dolor. Estuvo en silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. No habrá contrato, susurró finalmente. Nunca hubo una oportunidad. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Megaconstrucoes firmó con Tecnoconstructora hace un mes. Igor lo sabía. Todos lo sabían. Su voz se quebró. No solo yo. Creí que todavía teníamos una oportunidad, que podíamos superar su propuesta. Y él mintió. Alimentó mis esperanzas. Dijo que tenía contactos, que podía influir en la decisión. Enterró su rostro entre sus manos. Cuando volvió a hablar, su voz era un lamento. Quería creer. Necesitaba creer. No había ira en mí. Solo un cálculo frío. Así que sacrificaste nuestro matrimonio por un dinero que nunca existió. Ella hizo una mueca como si le hubieran abofeteado. Ella miró hacia arriba, desesperada. Pensé en nosotros, Misa. En nuestro futuro. No olía. Negué con la cabeza. Pensabas en ti mismo. Tu estatus, tu comodidad. No querías perder tu casa, tu coche, tu posición. Y por eso estabas dispuesto a hacer cualquier cosa. No es verdad. Se levantó de repente. Hice esto por los dos. ¿Y tú? ¿Me preguntaste? ¿Me dijiste? ¿Me pediste mi opinión? Silencio. Tú lo decidiste solo, continué. Para ti nuestro matrimonio, mi respeto, tu lealtad, todo se convirtió en moneda de cambio. Solo faltaba definir el precio. Misa, por favor, dio un paso hacia mí. Sé que cometí un error horrible. Pero podemos arreglarlo. Empezar de nuevo. Me alejé sin dejar que ella me tocara. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con tu trabajo? ¿Con tu reputación? Se acurrucó y se abrazó a sí misma como si tuviera frío. Se acabó. Me despiden. Y a Igor también. Su voz se redujo a un susurro. Con una carta de renuncia sucia. Ninguna empresa decente nos contratará. ¿Ya comenzaron los rumores? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Él asintió, sus labios temblaban. Llamó Natalia, de Recursos Humanos. Ya están hablando de 3 empresas. Me llaman, se tragó las palabras, sin poder repetir los apodos que seguramente ya circulaban. No necesitaba preguntar qué eran. Sabía bien cómo se difundían estos rumores en nuestra zona, tan rápido como el fuego a través de la paja seca, especialmente cuando eran tan jugosos. ¿Puedes conseguir otro trabajo? Yo pregunté. Ella se encogió de hombros, derrotada. Tal vez en otra ciudad. Pero con esta historia. Suspiró. Y ninguna recomendación. Miré a la mujer con la que había compartido casi 2 décadas. No sentí odio. No sentí ningún alivio. Solo un cansancio profundo, como si hubiera llevado una carga durante kilómetros y finalmente pudiera dejarla en el suelo. Necesito mostrarte algo, dijo, recogiendo una carpeta sobre la mesa. ¿Qué es eso? Sus ojos se abrieron cuando vio las fotos, las mismas que llegaron a la dirección de St. Luego impresiones de llamadas, extractos bancarios, informes de vigilancia. ¿De dónde sacaste eso? Su voz era un hilo.
Contraté a un detective privado, respondí con calma. Yuri Pavlovich. Te ha seguido desde el día que encontré el recibo imperial. Ella ahogó un grito. Fuiste tú. Las fotos, las investigaciones, los rumores. ¿Tú organizaste todo? Sus ojos me miraron como si me vieran por primera vez, una mezcla de terror e incredulidad. ¿Por qué? Logró decir finalmente. ¿Para destruirme? Para restaurar la justicia, corregí. Traicionaste nuestro matrimonio, nuestra confianza. Decidiste que podías disponer de nosotros dos como mejor te pareciera. Se desplomó en el sillón y se tapó la cara con las manos. Misa, ¿qué hice? ¿Qué hice? No fue una pregunta retórica. Por primera vez desde que todo empezó, Olga comprendió, no las consecuencias para su carrera o sus finanzas, sino la destrucción de nuestras vidas. De lo que habíamos construido. Estoy solicitando el divorcio, dijo, colocando otro sobre la mesa. Aquí está la petición. Base, infidelidad conyugal. Las pruebas están todas aquí. No, ella saltó. Misa, por favor, sé que soy culpable, pero dame una oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Es imposible empezar de nuevo, Olia, negué con la cabeza. Algunas cosas no se pueden arreglar. Te amo, me agarró del brazo, sus dedos hundiéndose en la tela. Siempre te he amado solo a ti. Fue un error. Un momento de debilidad. Perdóname. Con cuidado liberé mi manga. No es una cuestión de perdón. Es una cuestión de confianza. Ya no puedo confiar en ti. Lo demostraré. Se arrodilló ante mí con los ojos llenos de lágrimas. Voy a conseguir otro trabajo, pagaré la hipoteca. Dame una oportunidad. La miré todavía hermosa, incluso con la cara hinchada por el llanto y el maquillaje corrido. Hubo un tiempo en el que amaba a esa mujer más que a mi propia vida. Habría enfrentado cualquier cosa por ella. 18 años de despertar en la misma cama, tomar café juntos, compartir secretos, hacer planes. Ahora éramos extraños. Es tarde, Olia, dije suavemente. Demasiado. Rompió a llorar, un llanto infantil y desesperado, como si solo entonces comprendiera el peso de lo que había perdido. Toda su compostura, toda su fachada de seguridad se desmoronó, revelando solo a una mujer aterrorizada, que finalmente entendió el precio de sus decisiones. Miré sus hombros temblorosos y sentí, nada. Ni triunfo, ni satisfacción, ni siquiera alivio. Solo una certeza tranquila y serena. Había hecho lo correcto. Me voy a quedar en casa de mi padre hasta que encuentre un lugar, dije recogiendo mi bolso. Los papeles del divorcio llegan de mi abogado. Ella levantó sus ojos rojos, asombrada. Así que planeaste todo desde el principio. Todo esto, señaló las fotos esparcidas sobre la mesa, fuiste tú. Sí. Y no había nada más que decir. No fue venganza. Sacudí la cabeza y corrigí el pensamiento en voz alta. Fue justicia. Una retribución merecida. Tú tomaste tus decisiones, Olia. Ahora vive con las consecuencias. Me dirigí hacia la puerta, escuchando sus sollozos ahogados detrás de mí. No me di vuelta. Algo dentro de mí se rompió de una vez por todas, el último hilo invisible que aún nos unía. En el lugar donde él estaba solo había un vacío que aún debía aprender a llenar. Ya con la mano en el pomo de la puerta, su voz ronca cortó el silencio. ¿Nunca me perdonarás? Me di la vuelta. Ella estaba en medio de la habitación, pequeña, rota, con la máscara corriendo por sus mejillas como pintura derramada. Ya lo he perdonado, respondí, y la verdad de esa frase me sorprendió. Pero nunca lo olvidaré. La puerta se cerró detrás de mí con un clic sordo, sellando una vida que ya no existía. En el cielo, densas nubes anunciaban lluvia. Levanté el cuello de mi chaqueta y me dirigí hacia el auto. Delante solo lo desconocido, pero sin miedo, solo una extraña libertad y un dolor agudo de algo que finalmente se libera. El proceso judicial fue sorprendentemente rápido y sin fricciones. Al menos para mí. Las pruebas reunidas no dejaban margen de maniobra, fotografías, declaraciones de testigos e incluso confesiones escritas de los colegas de St. La infidelidad de Olia quedó documentada, de forma irrefutable.
El tribunal reconoce como causa de divorcio el incumplimiento de los deberes matrimoniales por parte de la ciudadana Olga Viktorovna Gromova, declaró la jueza, una mujer de mediana edad con ojos cansados, leyendo el veredicto con la misma entonación con la que se lee una lista de compras. Observé a Olia por el rabillo del ojo mientras escuchaba, con la cabeza gacha, ajena a lo que sucedía a su alrededor. Habían pasado 2 meses desde nuestra última conversación y ella parecía haberse marchitado, su piel pálida, sus rasgos afilados, como si la vitalidad que la definía hubiera desaparecido. Poco quedaba de la mujer vibrante que había conocido. Según el acuerdo, la casa se quedó conmigo, después de todo, yo era quien pagaba la hipoteca y todos los documentos estaban a mi nombre. Olia tenía el apartamento de un dormitorio de su madre en un barrio antiguo. Anna Petrovna, por su parte, se había mudado permanentemente a la dacha, diciendo que no podía soportar ver en qué se había convertido su hija. Voy a apelar, murmuró Olia a su abogado mientras salíamos de la habitación. Inútil, el hombre negó con la cabeza sin rodeos. Hay demasiadas pruebas. Además, el tribunal ya fue generoso al dejarle la casa de su madre, que ni siquiera fue adquirida durante el matrimonio. Ella me lanzó una mirada desesperada, como la de un animal perseguido. Fingí no darme cuenta. No había ningún triunfo en mi pecho, ningún alivio. Solo un vacío profesional, como si hubiera cerrado un largo informe y entregado las llaves de un proyecto terminado. Los siguientes 6 meses transcurrieron borrosamente. Me quedé en casa y seguí trabajando en la fábrica. Olia intentó contactarnos varias veces, mensajes, llamadas, incluso se presentó en la recepción de la empresa. Lo ignoré todo y los guardias de seguridad, educados pero firmes, le impidieron continuar. Por conocidos mutuos supe que había conseguido un trabajo como asesora de ventas en una cadena de materiales de construcción baratos, con un salario de 35.000 rublos. Para alguien acostumbrado a otro estándar, fue un golpe brutal. Pero no había alternativas, en la industria, su nombre ahora se asociaba con la voluntad de cruzar cualquier línea ética para conseguir un contrato. Las puertas de las empresas serias se han cerrado. Incluso Igor Morozov pagó por lo que hizo. Despedido pasó meses sin encontrar nada que se correspondiera con sus ambiciones. Terminó como mando intermedio en una oscura fábrica de ventanas de plástico, con un salario 3 veces menor y 0 perspectivas. En abril decidí vender la casa. Demasiados recuerdos, demasiado espacio para un solo hombre. El mercado estaba caliente después del invierno y obtuve un buen precio, suficiente para comprar un apartamento de 2 habitaciones en un nuevo vecindario y aún así ahorrar una cantidad significativa en inversiones. Luego, en mayo, recibí una invitación para una entrevista en un gran holding que compite con mi antigua fábrica. Me ofrecieron el puesto de jefe del departamento de tecnología, con un salario un 50% más alto. Acepté sin dudarlo. Necesitamos gente como usted, Mikhail Sergeyevich, dijo el director general estrechándome la mano. No le pregunté cómo conocía mi historia. Los chismes en la industria se difundieron rápidamente, pero aparentemente mi reputación se había visto fortalecida por ese escándalo. Mi negativa a hacer la vista gorda ante la deshonestidad parecía haber pesado más que el fracaso del matrimonio. Fue en donde conocí a Elena Vladimirovna Sokolova, jefa del Departamento de Planificación Económica. Baja, morena, de perspicaces ojos grises y sonrisa tranquila, me llamó la atención desde el principio. Competente sin arrogancia, cálido sin artificios. Nuestra relación comenzó por cuestiones profesionales, evolucionó hacia una amistad y luego, casi sin darnos cuenta, nos convertimos en pareja. Nada de declaraciones grandilocuentes ni gestos teatrales. Simplemente un día comprendimos que estábamos bien juntos. Elena llevaba 5 años divorciada y sin hijos. Su exmarido la había dejado por un empleado más joven de la empresa, una historia trillada. Pero a diferencia de Olia, ella no guardaba rencor ni se hundía en la depresión. Él simplemente siguió adelante. Esta capacidad de aceptar la vida tal como era, sin derrumbarse ante los golpes del destino, fue lo que más me fascinó de ella. «¿Lo sabes, Misa?», dijo una noche mientras estábamos sentados en el porche de mi nuevo departamento. Creo que nos conocimos justo cuando estábamos preparados el uno para el otro. Ni antes ni después. Le rodeé los hombros con el brazo e inhalé el olor de su cabello fresco con un toque de manzanilla. Quizás la vida funcionó de esa manera. Sonreí y respondí, estoy en camino.
Yo también te amo. Muy. Esas simples palabras, que alguna vez me parecieron tan comunes, ahora tenían un peso que ninguna promesa grandilocuente del pasado tuvo jamás. Porque esta vez eran verdad. Al llegar, el olor a pastel recién horneado y a té recién hecho llenó mis fosas nasales. Elena me recibió en la puerta y me ayudó a quitarme la chaqueta empapada de lluvia. En la sala de estar, las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Ella sabía cuánto amaba ese brillo brillante y acogedor. «¿Estás pensativa?», observó mientras nos sentábamos a cenar. «¿Pasó algo?» «Encontré a Olga», respondí sin rodeos. Elena no se estremeció, no frunció el ceño, no hizo ninguna escena de celos. Simplemente cubrió mi mano con la suya, en un gesto que valía más que 1000 palabras. «¿Cómo está ella?», preguntó con calma. Se hizo viejo. Delgado, cansado. Trabaja como vendedora y apenas puede pagar las cuentas. Ella me miró a los ojos, sin juzgarme. ¿Sientes pena por ella?, la pregunta me hizo detenerme. ¿Lástima? De la mujer que me había traicionado, que había cambiado nuestro amor por migajas de estatus y ventajas ilusorias. No, admití después de un momento. No lo siento. Pero tampoco siento satisfacción. Creo que cada uno cosecha lo que siembra. Y era verdad. No hubo odio ni triunfo, solo la quietud de alguien que entendió que la justicia de la vida no se mide en venganza, sino en consecuencias naturales. Tomamos té en el salón, mirando por la ventana el viento otoñal que sacudía los árboles. Sobre la mesa de la oficina esperaban los borradores de un nuevo proyecto, un contrato que podría aportar millones a la empresa. Pero en ese momento los números no me importaban. Mis pensamientos estaban en otra parte, en la extraña alquimia que había transformado mis prioridades. Antes perseguía estatus, riqueza, la fachada de una familia perfecta. Ahora entendí que la verdadera felicidad reside en la autenticidad, en la capacidad de permanecer fiel a mí mismo, de distinguir lo genuino de lo falso, de tener el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando duele. En la habitación donde una vez había dormido con Olga, ahora descansaba nuestra cama, la mía y la de Elena. En la mesita de noche una foto de nuestra ceremonia nupcial, sencilla, sin pompas, pero rebosante de una calidez que ningún lujo podría comprar. Al lado el retrato de mi padre, que tuvo la suerte de conocer a Elena y bendecir nuestra unión antes de partir, en una apacible noche de diciembre, mientras dormía. Se fue en paz, sabiendo que, después de todo, su hijo había encontrado la verdadera felicidad. Cuando cerré los ojos esa noche, no era el pasado ni las sombras de Olga lo que me ocupaba, sino el futuro, la remota posibilidad de tener hijos, incluso a nuestra edad, los viajes que haríamos juntos, nuevos desafíos en el trabajo, la vida que tercamente siguió a pesar de todo. ¿Y sabes qué? Era feliz de una manera nueva, diferente a todo lo que había experimentado antes, verdaderamente feliz, porque finalmente entendí, la felicidad no está en el estatus, ni en el dinero, ni en la ilusión de seguridad. Está en la lealtad a uno mismo, en el coraje de empezar de nuevo, en la fuerza para defender la justicia, cueste lo que cueste. Los viejos relojes mecánicos de mi padre, con sus desgastadas correas de cuero, marcaban la hora sobre la mesilla de noche. Recuerdo cuando me dijo: «Hijo, puedes retrasar el reloj, pero nunca el tiempo». En ese momento, no había captado la profundidad de esas palabras. Ahora lo entendí, no se puede retroceder ni arreglar una traición, pero sí se puede construir una nueva vida sobre bases de honestidad y respeto mutuo. Es posible aprender a valorar el presente, a proteger los verdaderos sentimientos, a separar la verdad de la mentira. Con estos pensamientos me quedé dormido tranquilamente, sin ansiedad, sin amargura. La nueva vida ya había comenzado y yo estaba dispuesto a vivirla con dignidad, sin concesiones a la conciencia, porque había comprendido que la peor traición no es la de los demás, sino la traición a uno mismo, a los propios principios, a la propia esencia. ¿Y el futuro? El futuro prometía ser brillante porque ahora lo sabía, los valores reales, fidelidad, honestidad, justicia, no se oxidan ni se deprecian. Cuando construyes tu vida sobre ellos, ninguna tormenta es capaz de sacudir tus cimientos.